Entonces, una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los papás es si mi hijo tiene realmente escoliosis o ya viene al consultorio etiquetado como que si tuviese una escoliosis. Nosotros como ortopedistas tenemos que dilucidar si realmente es verdad lo que le dicen o es un diagnóstico solamente radiológico. Segundo, te preguntan si la escoliosis duele o no y si solamente el futuro de esta escoliosis es el tratamiento con cirugía. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de una escoliosis tiene que reunir tres requisitos fundamentales. Debe haber una curvatura lateral de la columna y tiene que haber rotación de los cuerpos vertebrales. ¿Qué significa rotación de los cuerpos vertebrales? Ustedes ven estos ojitos que se ven a nivel del cuerpo vertebral. Lo ven acá, acá. Si estos ojitos están simétricos, están con el mismo tamaño y en la misma separación en el espacio, significa que no hay rotación de los cuerpos vertebrales. Acá ustedes están viendo que este ojito se ve perfectamente en la posición anteroposterior y este prácticamente está borrado. Lo mismo ocurre con este cuerpo vertebral. Cuando se vuelve otra vez simétrico en esta posición en la cuarta vértebra, significa que va perdiendo la rotación. O sea, la primera enseñanza que podemos sacar es que tiene que haber curvatura lateral y tiene que haber rotación de los cuerpos vertebrales. Lo segundo es que esa deformidad tiene que ser estructural, o sea, tiene que haber una causa orgánica que esté produciendo esa deformidad de la columna. Una posición antálgica de por sí no es una escoliosis y no puede ser definida como una escoliosis. Y el tercer punto, acá nosotros estamos viendo cuánto tiene de ángulo. Para que se hable de escoliosis, la columna vertebral tiene que tener una angulación superior a 10 grados. Angulaciones inferiores a 10 grados no pueden ser llamadas escoliosis. Y tercero, que es una patología muy importante y que se ve fundamentalmente en las niñas después de los 10 años de edad. ¿Cómo nosotros evaluamos? Es muy fácil, en el consultorio es muy fácil, es muy barato, con la maniobra de Adams y con la radiografía que se llama espinografía. La espinografía es una radiografía que toma la primera vértebra cervical hasta la quinta vértebra lumbar, incluyendo la pelvis. Esta es la maniobra de Adams, es muy fácil. El chico o la niña queda en ropa interior, se la revisa de espalda, se le hace una flexión aguda en la región de la columna toracolumbar y ahí van a ver esta asimetría o esta jiba que se ve que es bien manifiesta, que le está hablando que hay una deformidad estructural. Si uno quiere ser más exquisito, hace uso de escoliómetro que te va a dar la magnitud de la curva desde el punto de vista clínico. Otra cosa muy interesante y que pueden ver, una persona desprovista, esto ya es difícil en los consultorios de hoy en día. A los pediatras hombres les recomiendo que cuando van a examinar a un adolescente, y yo diría que adolescente ahora se llama de 11 años en adelante, no dejen de pedirle que estén acompañados por la mamá o el papá en el consultorio. Eso es muy importante, es un dato no menor en el examen de las niñas, ¿verdad? Ahí estamos midiendo realmente el signo de la plomada, que se llama, que mide el centro de la columna cervical con el centro de la pelvis. Esto tiene que ser un centro perfecto y tiene que terminar en el surco interglúteo. Si se desvía de esa línea normal, estamos hablando de una desviación de la columna. Y esta maniobra, que se llama las maniobras de los bending o las inclinaciones, están hablando de la flexibilidad de la escoliosis, que es un dato muy importante para el planeamiento del tratamiento definitivo de estos niños. Este es el estudio que yo le hablaba anteriormente. La espinografía toma la columna cervical y toma la pelvis. Se hace desde T1, que es la primera vértebra torácica, hasta el sacro, y se hace en posición de pie. Se toma en posición anteroposterior y posición lateral. Y uno va determinando los valores de la curva, que es lo que realmente determina el tratamiento definitivo. La convexidad de la curva es lo que uno llama la curva o derecha o izquierda. Y la zona en la cual está afectada habla de la curva que sea torácica, toracolumbar o puramente lumbar. En este caso hay una curva torácica y una curva lumbar. Existe una gran pregunta, y hay escuelas que se disputan quién tiene la verdad. Solamente hacemos radiografía cuando estamos ante un paciente con escoliosis,
Para mí la respuesta es sí. Hay escuelas muy importantes en Latinoamérica que a todos los niños que tienen un diagnóstico de escoliosis le hacen una resonancia nuclear magnética, ¿verdad? La justificación es que si la columna con escoliosis no rompe el patrón que uno esperaría ver en una escoliosis, está dentro del rango de edad, no ha progresado lo suficientemente rápido a través del tiempo, o no tiene síntomas neurológicos o neuroortopédicos, no deberíamos hacer otros estudios más que una simple radiografía para el diagnóstico y para el seguimiento. Otra pregunta importante que hacen los papás es: ¿la escoliosis duele? Bueno, la escoliosis no tendría por qué doler, ¿verdad? Y ahí tenemos que hacer la gran discusión si realmente el dolor es importante o el dolor no es importante. Si el dolor es importante y nosotros lo podemos graficar, entonces sí tenemos que buscar, y eso es una escoliosis grave que denota que hay un problema en la médula espinal. Generalmente hay un tumor intrarraquídeo que está produciendo esa escoliosis. O sea, no es una escoliosis idiopática, como nosotros llamamos, que no tiene una causa aparente. Entonces, si la columna se comporta normalmente, es una curva de una niña de 12 años con una curva derecha, tiene la evolución lenta, progresiva que todos esperaríamos, no tiene un altibajo o un gran aumento en la curvatura en poco tiempo, no tiene un dolor importante, no tiene síntomas neurológicos, nos quedaríamos tranquilos con una simple radiografía. ¿Se entiende eso, verdad? Y esto es lo que dicta nuestro tratamiento. El tratamiento se hace según los grados. Si esa curva va de 0 a 25 grados, no necesita ningún tipo de tratamiento, solo y basta la observación del paciente, ¿verdad? No le hacemos nada. Si queremos mantenerla con un tratamiento de kinesioterapia, podemos mantenerla, pero no cambia la evolución del paciente. Si tiene de 25 a 50 grados, este paciente sí o sí tiene que ir a tratamiento con corsé ortopédico. Y en general, digo en general, porque no nada es estricto en medicina, nada es 100%, si tiene más de 50 grados, va al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Este es el corsé que se usa, es el corsé de Boston. Existe otro corsé que tiene también un control de la columna cervical, que es el corsé de Milwaukee, que la cultura latinoamericana prácticamente no la acepta, ¿verdad? En mi experiencia acá en el Paraguay, yo diría que si logré usar en 2 pacientes el corsé de Milwaukee ya es mucho, porque todos los terminan abandonando en un plazo no mayor a 3 meses. Esto debería de usarse, le digo debería de usarse, porque lo que te dicen los libros es que use 23 horas por día. Tampoco la cultura latinoamericana lo acepta. La cultura latinoamericana, si superamos las 12 horas por día, ya es un gran triunfo del médico ortopedista que lo está tratando. Y es más, están apareciendo trabajos americanos, trabajos ingleses, trabajos neozelandeses que comparan 23 horas versus 12 o 13 horas por día. Y parecería que por fin los latinoamericanos tenemos razón, porque estos pacientes prácticamente funcionan igual con 23 o con 12 o con 13 horas por día. Y en los casos muy raros se hacen estas grandes cirugías de alineación, de realineación de estas curvas muy groseras, de realineación de la columna con dispositivos intraespinales que devuelven otra vez la anatomía de la columna, ¿sí? El otro punto en el cual los papás están muy interesados es el niño que viene a la consulta con el dolor de espalda. El término dolor de espalda es un término muy amplio, porque realmente la gran mayoría de los niños que vienen al consultorio lo hacen por dolor en la columna lumbar. Y lo primero que te preguntan y lo relacionan es que si eso representa una enfermedad grave y que si lo va a sacar de la actividad deportiva, que generalmente son niños que están sometidos a un gran estrés deportivo. Y tercero, te preguntan si necesitará o no cirugía para aliviar los síntomas o para interrumpir el proceso de dolor que les aqueja a estos niños. ¿Y cuáles son los diagnósticos que tenemos que barajar? La espondilolisis, la espondilolistesis, la espondilodicitis o dicitis, los tumores y las hernias discales. Estos 2 grupos, los tumores y la hernia de disco, por favor piensen como última opción, porque son patologías muy raras en la edad infanto-juvenil. O sea, prácticamente no nos encontramos con esto en los consultorios, y más aún sumando los consultorios de la medicina pública, en el cual realmente se hace medicina de verdad. ¿Qué es la espondilolistesis? La espondilolistesis es el desplazamiento
de una vértebra sobre la otra. En este caso, esta es la vértebra, quinta vértebra lumbar, la cuarta vértebra lumbar, la tercera vértebra lumbar. El desplazamiento generalmente en sentido posterior se llama retrolistesis y muy raramente en sentido anterior, que es una anterolistesis. Y este desplazamiento se mide según el involucramiento del cuerpo vertebral. Si afecta un cuarto del cuerpo vertebral, se habla que es grado 1, si es 25 a 50 grado 2, 50 a 75 grado 3 y más de 75 es un grado 4. Ahí uno habla de la gravedad del cuadro. Generalmente se produce a nivel del complejo L5-S1 y afecta solamente el 5% de la población. Lo podemos ver en chicos ya a partir de los 6 o 7 años, pero generalmente es una patología de preadolescentes, 11, 12 años de edad. Su pariente más cercano es la espondilolisis. La espondilolisis es un estado previo a la espondilolistesis y es una solución de continuidad a nivel del istmo vertebral, del cuello de la vértebra. También es más común a nivel de L5 y es una patología casi puramente de adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Generalmente el diagnóstico lo hacemos con una radiografía. Esto es lo que ustedes van a leer, seguramente los residentes habrán leído lo que se llama el perrito de la Chapelle, que en la posición oblicua asemeja a un perrito, ¿verdad? Y a nivel del cuello, este es el cuello normal, el istmo de la vértebra, se produce una solución de continuidad, se produce una fractura por estrés, que se ve normalmente en los chicos que hacen gimnasia artística, que hacen salto en garrocha, que hacen salto largo, que hacen salto en alto, que someten a muchos movimientos de estrés a la columna lumbosacra, muchos movimientos de flexo-extensión que superan los límites de continencia de esa columna. Si ustedes sospechan fuertemente que están ante este cuadro y que es bastante frecuente, le tienen que hacer, y no lo ven en la radiografía, están autorizados a pedirle una tomografía axial computarizada, un centellograma óseo total o en algunos casos una resonancia nuclear magnética, que va mostrando el diagnóstico definitivo. Va a mostrar una centellografía, es muy sensible, es muy específica, muestra el aumento de captación a este nivel y con lo cual uno confirma el diagnóstico de estos pacientes. El síntoma preponderante, tanto en la espondilolistesis como en la espondilolisis, es el dolor. El dolor que aumenta con la actividad deportiva, cede con el reposo, pero no es un dolor que desaparece totalmente. Algunas veces tiene irradiación a los miembros inferiores y tiene una excelente respuesta al reposo deportivo y al tratamiento con antiinflamatorios.